Tener reptiles en 2026 es bastante fácil y muy divertido, pero ¿cómo era en los años 90? No había internet, ni foros en línea, ni manera de comprar reptiles por internet, entonces ¿cómo los conseguías y cuánto costaban? Hice la investigación y te va a sorprender. Investigar sobre reptiles en internet solo escribiéndolo y automáticamente aparece la información. Y luego, cuando estás listo para comprar, escribes la especie y aparecen un montón de anuncios y después te lo envían a tu casa. Que llegue de un día para otro es algo loco si lo piensas, especialmente si consideras la afición a los reptiles. Se remonta hasta principios del siglo XX, quizá antes, pero realmente no era tan común hasta los años 60, 70 y hasta los 90. Y creo que los años 90 son una época con la que todos podemos identificarnos. Muchos de nosotros nacimos entonces o justo después. Algunas personas piensan que soy un dinosaurio porque mi año de nacimiento empieza con 19, pero de cualquier manera, los años 90 fueron una época interesante porque fue justo antes del Internet, lo último de los viejos tiempos, y en muchos casos, el salvaje oeste. Así que cuando dije que hice investigación, he hablado con muchos hombres a lo largo de los años y he tenido el privilegio de platicar con ellos. Hombres como Tom Mason y Bob Applegate y estos veteranos de la comunidad de reptiles. Pero claro, está este tipo. Él es Tom Crutchfield. Y no importa lo que escuches en internet, es un tipo muy infame. La afición a los reptiles no estaría donde está sin él. Y aunque he tenido conversaciones limitadas con él, encontré una de sus viejas listas de hace tiempo, me refiero a 1994, que fue hace mucho tiempo. Puede que no parezca hace mucho tiempo, pero para ponerlo en perspectiva, esto fue antes de que naciera mi esposa. Y mi esposa tiene casi 30 años. ¿Cómo era hace 32 años en enero de 1994 comprar un reptil? Bueno, vamos a revisar la lista. Pero antes de hacerlo, pongámoslo en contexto. Así que recibes una lista con un montón de especies. Y lo que notas es que no hay fotos adjuntas. No es como entrar a Palm Street o cualquier foro en línea que te guste para comprar reptiles. No puedes simplemente ver las fotos y luego enviar un mensaje rápido. Oye, mándame más fotos por correo electrónico o haz preguntas. Tienes que levantar el teléfono, llamar a Tom, a Adam o a quien sea que conteste y hacer las preguntas. Y si es un artículo de alto valor que vas a comprar, ya sabes, y gastar miles de dólares porque algunos de estos cuestan más de $100,000, entonces vas a querer fotos, lo que significa que tenemos que enviarte fotos por correo. Así que con tu cámara Kodak vas, tomas las fotos, luego tienes que ir a revelarlas y luego empieza el ir y venir. Podría tomar semanas cerrar un trato donde hoy se podría hacer en 10 minutos de entrada reptiles venenosos. Para mí, esto es gracioso porque estos animales no son venenosos. No hay killbacks aquí. Estos son reptiles ponzoñosos. En realidad, no sé por qué los llamaban así. Le he preguntado a algunas personas. Supongo que así los llamaban en ese entonces. Pero es algo loco que estos animales, muchos de ellos, hay serpientes de cascabel aquí por $25. Entonces, ajustando por inflación, estamos hablando de $55, pero aún así, $55 en el dinero de hoy por una serpiente de cascabel que puedes pedir por teléfono. Eso me parece una locura. Pero vamos a empezar con algunas cosas comunes y mostrar cómo los precios son similares y diferentes. Por ejemplo, boas cola roja colombianas en esta lista, de $150 a $225 creo que era. Así que estamos hablando de unos $605 más o menos por las boas cola roja colombianas. Ahora, depende de a qué se refieran porque incluso los nombres latinos han cambiado mucho. Sobre todo porque tengo una lista de 1977. Si quieren verme hacer un video sobre esa lista, eso estaría genial. Hay iguanas de bandas de Fiji en esa lista que son legales en Pensilvania. Avísenme en los comentarios si quieren eso. Pero mi punto es, esta es una boa cola roja colombiana. ¿Es realmente una boa sudamericana? O a veces había centroamericanas que se hacían pasar por otras. Entonces, ¿es así? Realmente depende del precio de lo que estamos hablando aquí. Y todo se vuelve muy confuso con estos nombres. Dólares es algo caro para una boa. Si estamos hablando de boas centroamericanas como las boas comunes, esas ahora las puedes comprar por como $50 en las expos sin problema, así que es interesante cómo es muy parecido a lo de hoy. Pero si vemos grandes diferencias de precio, la boa esmeralda arborícola está justo debajo en la lista, $325. Así que estas son las boas esmeralda arborícolas del norte, me imagino, viendo el nombre en latín, debería ser. Así que estamos hablando de unos $725 en dinero de hoy, lo cual es un gran precio. Quiero decir, ahora son mucho más caras, incluso las del norte, que 725. Y además, en ese entonces, las leyes eran diferentes. Muchas de ellas eran similares, pero las cuotas eran diferentes. Algunos países se han abierto o cerrado. Y todo eso significa que si digo algo como que Filipinas está cerrada, eso solo significa que Filipinas ya no envía más de esos animales. No sé por qué usé Filipinas como ejemplo. Las boas esmeralda de árbol serían de Surinam o Guyana, lugares así. Uno que encontré interesante fueron las pitones bola. Ahora,
Ten en cuenta que en el 94 esto fue antes de que comenzara la locura por las pitones bola. Yo diría que eso empezó alrededor del 99. Por supuesto, esto está abierto a interpretación. No estoy diciendo una fecha exacta, pero empezamos a recibir muchas morfos y se volvió algo grande conseguir tantas genéticas como fuera posible. Eso fue alrededor de finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, en el 94 estos son, supongo, pitones bola importadas, que estos animales cuestan, ¿qué? Unos cuantos dólares en la lista. Así que estos son $55 por, presumiblemente, una pitón bola normal, donde ahora, yo nunca pagaría dólares por una pitón bola adulta. Eso sería de captura. No, olvídalo, criada en cautiverio. Pitones normales criadas en cautiverio las puedes comprar en exposiciones de gente que simplemente no las quiere y tuvieron que producir la mitad de la puesta siendo normales por $5, gratis, 10 o $25. Pero $55 por una pitón normal, nadie paga eso ahora, así que es una locura cómo el precio es tan diferente. Pero también ten en cuenta que no todo mundo criaba pitones bola en ese entonces como lo hacen ahora, y los morfos eran muy pocas y muy raras. Recuerda, las primeras pitones bola pied se vendieron por 6 cifras y ahora cuestan $300. Ahora ten en cuenta que en aquellos tiempos, esto fue como en los 80, las pitones bola pied eran prácticamente desechadas porque eran feas. Así que es interesante cómo las cosas se volvieron muy caras y luego baratas. Pero al principio, las pied no valían nada. La gente no las quería porque eran abstractas y no se veían bien. Y de repente la gente se da cuenta de que son recesivas. De todos modos, el punto es que las tendencias son, esto es algo nerd realmente interesante para mí. Iguanas rinoceronte, por $4,400, el par, que serían como $5,500 en dinero de hoy, lo cual es una locura, porque ahora puedes comprar iguanas rinoceronte por como $300. Así que ten en cuenta en la lista, creo que esta era una pareja reproductora o probada como reproductora, así que hoy en día podría ser un poco caro para algo así, pero no serían $5,500, lo cual está bien, porque esta es la lista de Tom. Y de los reptiles que Tom todavía mantiene, las iguanas rinocerontes son algunos de ellos. Y lo sé porque lo escuché en un podcast muy recientemente, Monitor Braids. Saludos a Nick y al tío Mike. Yo, Brevicorns, aquí. Así que camaleones de oreja de elefante. Ahora, esto es genial. Los encontré en Madagascar y cuando le pregunté a Bill sobre ellos me dijo que casi nunca se crían en cautiverio. Y luego, si los encuentras en cautiverio en Estados Unidos u otras partes del mundo, generalmente es muy raro encontrarlos y son algo caros. En la lista cuestan $35, así que eso te muestra que hay animales que solían ser no populares, pero sí fácilmente accesibles. Ahora, si quisieras ese mismo animal, es muy difícil de encontrar y muy caro, y vamos a llegar a algunos de esos que te van a volar la cabeza de que siquiera estén en la lista. Como los escincos de las Islas Salomón, también conocidos como escincos de cola de mono que yo he tenido, me encantan, eran geniales, pero te prometo que no costaban $85 cuando los compré. Así que ajustando por la inflación, estamos justo por debajo de $200 aquí, pero aún así, creo que vendí mi pareja por como $1,000 en el valor actual, así que el precio es simplemente una locura. En realidad no sé si las Islas Salomón están enviando más o no, o si ya no lo hacen, pero sé que son difíciles de criar. Y luego, cuando logras criarlos, solo tienes una cría, y generalmente solo puedes criar a una hembra cada 2 años. Ahora, por supuesto, hay excepciones. No soy un experto, pero esto significa que es difícil obtener crías de ellos, y por eso son caros. Además, las crías criadas en cautiverio siempre se venderán por más que las crías capturadas en la naturaleza por 1,000,000 de razones. Y puedes ver un video aquí mismo si no entiendes. Te voy a decir por qué, desde mi propia y dolorosa experiencia. Y luego están los animales que antes eran muy caros y ahora son baratos, como las anacondas amarillas. Las anacondas amarillas en la lista cuestan ¿qué? Como $5,000, 11.75 que en dólares de hoy son 25.85. Ahora, una anaconda amarilla, conseguí una en un intercambio por una serpiente del maíz. Sí, ahora cuestan unos cuantos cientos de dólares, tal vez. Esto por supuesto está en la lista. Este es un adulto. Así que sería un poco más caro, pero las anacondas amarillas ahora, las normales, no son muy buscadas, no son caras, no son difíciles de conseguir. Pero en ese entonces eran realmente caras, lo cual es algo loco porque las anacondas amarillas no son buenas mascotas, tal vez para expertos, pero no para mí. Y justo antes de las cosas locas, los escincos de lengua azul. Los escincos de lengua azul están en la lista. Creo que cuestan $275 en esta lista, así que casi llegan a los $500. Ahora, de hecho, tengo una lista de Indonesia y están como en 100 y algo, así que el precio ha bajado muchísimo. Y ten en cuenta que los de lengua azul, aquí ambos son de captura, son difíciles de criar. Realmente no lo sabemos hasta que tal vez salga alguna prueba genética. De todos modos, es realmente difícil distinguir un macho de una hembra.
Así que tienes que comprar varios y luego se vuelve realmente complicado en comparación con muchas otras especies. Bien, ahora, lo que realmente me sorprendió en la lista es un gharial falso. Creo que está mal escrito, pero de todos modos, un falso gavial. Y te diré algo, con los crocodilios probablemente es el grupo de reptiles del que menos sé y menos experiencia tengo. Todavía me interesa mucho, pero simplemente no es algo sobre lo que haya investigado porque nunca los tendría. Probablemente nunca tendría ninguno. Pero sé que los gaviales son los reptiles más geniales del mundo. Uno de ellos. Son muy geniales. Los falsos gaviales tienen un aspecto similar, son muy geniales. Y hasta donde entiendo, en el año 2026 para tener uno legalmente, o al menos comprarlo o transferirlo, necesitas ser un zoológico acreditado, creo. Si estoy equivocado, háganmelo saber en los comentarios. Pero en la lista cuestan $50,000 de 1994, que son como $110,000 ahora por una pareja. Voy a suponer. Solo estoy adivinando aquí, no lo sé. Traté de investigar. Fue difícil precisar los años en los que esto fue como la última etapa en que se podían vender legalmente estos animales. Muchos animales son muy raros, o encuentras uno en una colección o dos en una colección. Por ejemplo, vivo muy cerca de Carol Fortner, donde Carol Fortin solía vivir antes de que falleciera en 2011. No lo conocí ni sabía de él cuando estaba vivo, pero ese tipo tenía la colección más genial de reptiles en un sótano de Welland, Ontario. Bueno, otro más. Sótano, pero de todos modos, instalación, una instalación pequeña. Y luego, una vez que falleció, todo el mundo de los reptiles estaba como, no puedo creer que esas cosas estuvieran ahí. Cocodrilo soronoro, creo, es la especie. De todos modos, el punto es que a veces una especie o un individuo de una especie estará disponible de manera aleatoria por un evento como este. Supongo que esta pareja era algo así, porque solo había una, y es realmente cara. Me encantaría conocer la historia, pero creo que es genial ver especies realmente raras y en peligro de extinción que ahora sí protegemos. Pero en ese entonces era como que todo al azar. Y ten en cuenta que esto fue en el 94. Cuando revisamos listas de los años 60 y 70, las cosas se ponen aún más locas. Y luego están los cocodrilos siameses. Ahora, siamés, si no lo sabes, Tailandia solía ser Siam. Así que estos son cocodrilos de Tailandia, cocodrilos siameses. Estos animales son súper geniales y se estima que en Tailandia, Laos, Camboya, de donde son originarios, probablemente hay menos de 1,000 ejemplares salvajes. Pero Tailandia exportó 1.43 millones de estos animales de 2010 a 2019, lo que significa que hay granjas porque estos animales no se usan como mascotas, sino principalmente para el cuero. Tailandia y Vietnam tienen grandes granjas, Laos y Camboya también, y estos animales están realmente en peligro de extinción. Pero en la lista cuestan $375. Todo este tema de que hoy en día no creo que puedas comprar uno legalmente o que no se pueda transferir o que al menos haya alguna restricción es algo sobre lo que me encantaría aprender. Aprendamos juntos. Cuéntamelo en los comentarios de abajo. Pero te prometo que no puedes comprarlos en una lista de Tom por $375. Simplemente eso no es posible. ¿Cuál crees que es el animal más loco en esta lista? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Y quieres ver esa lista de 1977? Porque me encantaría revisarla contigo si me lo dices en los comentarios.